A ver, todos creíamos conocer la historia de cómo surgió la vida compleja en la Tierra. Pero, ¿y si el primer capítulo de nuestra propia existencia estuviera equivocado? Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en un descubrimiento que está reescribiendo nuestros orígenes desde la mismísima primera página. Sí, durante décadas la ciencia nos ha contado la historia de nuestros orígenes como si fuera una obra de teatro con un guión muy claro y predecible. La historia que todos hemos aprendido. Era, digamos, como una obra en 4 actos muy clarita. Primero, la vida simple. Luego, un cataclismo brutal. Después, una nueva fuente de energía y ¡zas!, la complejidad. Un relato que parecía lógico, elegante y que todos aceptamos. Y claro, en esta historia el oxígeno era el protagonista, la llave maestra, ¿no? El combustible de alto octanaje que lo hizo todo posible. La idea era que sin él, pues simplemente no habría habido energía suficiente para crear algo tan increíblemente complejo como nosotros. Pero, ¿y si toda esa historia tan bien montada estuviera equivocada? Porque, atención, un estudio revolucionario acaba de desmontar esta narrativa, pero pieza por pieza. Así que mucho ojo, porque estamos a punto de reescribir el mismísimo primer capítulo de la vida. Venga, vamos al lío. Resulta que la historia clásica, la de siempre, tenía un problema. Un problema bastante gordo. La falta casi total de fósiles intermedios que demostraran esa secuencia de acontecimientos. O sea, una teoría genial, pero con muy pocas pruebas físicas que la respaldaran. Entonces, para solucionar esto, los investigadores han usado algo así como una máquina del tiempo genética. En vez de buscar en las rocas, han mirado directamente en nuestro ADN para leer la historia que está escrita en los genes. Y esto les permite fechar eventos evolutivos antiquísimos con una precisión, bueno, sin precedentes. Y al hacer esto, al fechar estas duplicaciones de genes, descubrieron una cronología para nuestros ancestros celulares, que es totalmente nueva y sorprendente. Y aquí es donde la historia da un vuelco de 180 grados. Fíjense, los datos revelaron algo que es, de verdad, asombroso. La célula anfitriona ya era increíblemente compleja, ya tenía su esqueleto interno, sus membranas, incluso un núcleo primitivo. Y todo esto mucho, pero que mucho antes, de cruzarse con la mitocondria. Estamos hablando de una diferencia de casi 800 millones de años. Es una barbaridad. Hay una analogía que lo explica de maravilla. Es como construir la casa primero y solo mucho, mucho después instalar la electricidad. Se construyó primero toda la estructura, la mansión, que es la célula compleja, y solo cuando el planeta cambió, pues se instaló ese sistema eléctrico de alta potencia, las mitocondrias. O sea que el punto clave, lo fundamental, es esto. La complejidad no fue una consecuencia de tener mitocondrias, no. Fue un requisito previo. Este nuevo modelo, que llaman CALM, le da la vuelta por completo a la historia. La casa, insistimos, se construyó antes de tener electricidad. Claro, todo esto nos obliga a replantearnos completamente el escenario, el entorno en el que evolucionaron nuestros ancestros más remotos. Hay que olvidarse de ese planeta azul lleno de oxígeno. No, este no era el planeta que conocemos. Era un mundo duro, alienígena casi. Nuestros antepasados empezaron su viaje hacia la complejidad bajo un cielo tóxico, lleno de metano y amoníaco, y en océanos donde prácticamente no había oxígeno. Y ojo, que esto no es un pequeño ajuste en los libros de historia, ¿eh? Es una reescritura en toda regla. Adelanta el reloj del inicio de la vida compleja casi 1.000 millones de años. 1.000 millones, es una locura. Pero es que este descubrimiento es solo una pieza de un puzzle mucho más grande. Porque resulta que no solo estábamos equivocados en cómo la vida se volvió compleja, sino también en qué ingredientes necesita para empezar. Y eso nos lleva a otro hallazgo que es, bueno, fascinante. A ver, la primera gran idea que se ha venido abajo es esa conexión, ese vínculo que parecía sagrado entre el oxígeno y la evolución de las células complejas. Ya hemos visto que no fue así. Pero es que hay otra creencia fundamental que también se ha tambaleado hace poco, la idea de que la chispa inicial de la vida necesitaba sí o sí la energía del Sol. Resulta que un equipo de científicos ha encontrado pruebas de un proceso químico que puede crear los componentes básicos de la vida en la más absoluta oscuridad del fondo del mar. Es un mecanismo que solo con la geología de la Tierra, con sus minerales, el calor y la presión, produce amonio. Y el amonio es como un fertilizante primordial para crear aminoácidos y ADN. Y todo esto sin necesitar ni un rayo de sol.
Así que resumiendo, tenemos dos hallazgos revolucionarios sobre la mesa. Por un lado, que las estructuras celulares complejas, los edificios de la vida, evolucionaron antes del oxígeno. Y por otro, que los ladrillos para construir esos edificios se pueden fabricar en total oscuridad. La conclusión es tremenda. La vida es muchísimo más tenaz y adaptable de lo que habíamos imaginado. Y claro, reescribir la historia de nuestros propios orígenes no solo cambia cómo vemos el pasado, sino que expande de una forma brutal las posibilidades de lo que podemos encontrar en el futuro. Porque pensemos, si la vida no necesita luz solar para arrancar, ni oxígeno para hacerse compleja, ¿dónde más, en qué otros rincones del universo podría estar escondiéndose ahora mismo?